Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Un espacio para quienes, inquietos por los saberes y prácticas escolares, se permiten pensar la escuela y su cotidianeidad, habilitar preguntas en torno suyo y, ¿por qué no?, esbozar respuestas también. Continuamos con esta colección de episodios que busca dar respuestas o al menos claves para pensar los actuales desafíos a los cuales se enfrenta la escuela. Saben ustedes que, como les contamos en otras ocasiones, las temáticas que elegimos para estos episodios parten de las preocupaciones y de las problemáticas que los cursantes del diploma describen o identifican en sus contextos reales de actuación. Es así que para este tercer episodio escogimos una cuestión que aparece muy a menudo nombrada por los docentes y es la que se refiere a los aspectos vinculares de los jóvenes estudiantes. A lo largo de las distintas cohortes del diploma hemos podido ver que muchos docentes describen hechos de violencia entre pares, de vandalización de los espacios institucionales, de tensiones entre escuela y familia, y de dificultades para el conocimiento, la apropiación y la práctica efectiva de las normas de convivencia en las aulas. ¿Cómo leer estos escenarios? ¿Cómo actuar? ¿Cómo habilitar espacios para el desarrollo de vínculos socioafectivos armónicos? ¿Y qué rol juegan los distintos actores institucionales en esto? Son algunas de las muchas preguntas que pueden surgir en referencia al tema. Tenemos el agrado hoy de contar, para poder empezar a pensar algunas posibles respuestas, con Fernando Oneto. Fernando es especialista en esta cuestión y desde su vasta experiencia nos aportará algunos elementos clave para enfrentar este desafío. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Oneto. Fernando hoy nos va a acompañar para poder conversar acerca de esta cuestión. Para eso, bienvenido Fernando. Primero te agradezco que estés Gracias. con nosotros y bueno, te voy a pedir que te presentes para que los que te están escuchando, que es de distintos puntos del país y de la región también, de Latinoamérica, puedan conocerte. Bueno, gracias por la invitación, Paula. Para presentarme así brevemente, sobre todo mi vinculación con la temática de la convivencia y los vínculos, eh, y llevo muchos años trabajando en esto, pero lo que vamos a compartir está centrado en el trabajo de más alcance, más impacto que pude hacer estando 14 años en el Ministerio de Educación de la Nación y yo era el coordinador del programa de convivencia escolar. Entonces ahí hubo un alcance amplio porque eran todas las 24 provincias del país, también el número de gente, porque ahí convocan las provincias, no es que yo fuera muy popular, sino que la convocatoria era oficial. Entonces hablamos de, sobre todo en un proyecto que yo voy a contar un poquito, que es la reformulación de las normas de convivencia, que básicamente fue el pasaje de una normativa muy antigua de los años 50, que aquí en Argentina es conocida como el régimen de las amonestaciones, que era más bien punitivo y de control, a un modelo distinto, donde se da la palabra a los chicos, se toman, se sostienen los límites, ya lo voy a decir, hay sanciones también, pero tienen un enfoque mucho más pedagógico de aprendizaje, de reparación, algo que aporte más, incluso emocionalmente, a lo que los chicos viven y que incluyen invariablemente la transgresión y el aprendizaje. Así que, bueno, con un equipo de trabajo, por supuesto, y con equipos de trabajo en cada una de las provincias. Fue un programa que acabó siendo una ley de la Nación, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, así que quedó como instituido. Y el avance del programa llegó a 21 de las 24. Hubo 3 provincias en que no lo pudimos hacer, pero
En 21, gracias a ese trabajo del equipo local, nosotros acompañábamos, implicábamos mucho a actores intermedios, los supervisores. Este es un punto interesante. Ujú. Y bueno, gracias a este trabajo de tanta gente, llegamos a que se transformó la regulación de la convivencia escolar con normas con este otro enfoque. Bien. Bueno, Fernando, entonces seguramente nos puedas orientar un poco en cómo empezar a pensar esta cuestión. Vos sabés que en el posgrado aparece mucho la problemática referida a la convivencia escolar, sobre todo en el nivel medio o en los últimos años del nivel primario, y aparece mucho esto de un escenario de hostilidad, de un escenario donde bueno, los sujetos se encuentran como desamparados, los docentes desorientados, como un clima de hastío, ¿no? Y sabemos bueno, vos conoces mucho acerca de esto del clima escolar, por eso nos gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cuáles son las posibles claves para leer estos escenarios sin caer por ahí en respuestas trilladas, ¿no? De esto de que los chicos de hoy no eran los de antes o que la familia nos abandonó, no acompaña y cuestiones similares. Bueno, respecto del clima escolar, que sí es un tema que siempre me interesó mucho, yo diría algunas cosas puntuales. Primero, mi experiencia, sobre todo tengo presente un estudio de investigación que hice para una tesis en una escuela de la ciudad de Buenos Aires que tenía población de zonas muy lastimadas socialmente, con mucha conflictividad, violencia. Eh, entonces tenía un proyecto de inclusión de estos chicos que era un poco la masa de la población estudiantil, pero la experiencia que no acabó saliendo del todo bien, y de esto también se puede aprender, creo que yo saqué la conclusión que una de las cosas que más deteriora el clima escolar es el aburrimiento, es decir, que no se enseñe y no se aprenda. Los docentes habían como renunciado ya a enseñar porque no encontraban la forma de, no sé, las estrategias de enseñanza no la pegaban, no eran ajustadas. Y entonces esta renuncia a enseñar deterioraba enormemente el clima porque lo que le quita es el propósito a la escuela. Entonces, estar todos los días los chicos 5 horas en un lugar muy regulado, con normas de relación muy estrechas, y sin un sentido, eso crea un clima muy malo, ¿eh? A pesar de la intención de la inclusión, de no perder a los chicos en el camino. Así que es un primer punto, es el tema de la enseñanza y aprendizaje, cómo impacta en el clima de la escuela, ¿no? Y digamos, si uno quiere mejorar el clima escolar, hay un punto ahí, ¿no? Lo segundo es desarrollar el potencial expresivo de las disciplinas. Todas las disciplinas de la escuela tienen un potencial de expresar emociones, todas, ¿eh? Hasta las más abstractas como la matemática. Entonces, una manera de mejorar el clima escolar es que en la escuela se puedan expresar las emociones. Pero en la escuela no es pertinente una expresión directa de las emociones, porque eso sería propio de una terapia, ¿eh? Eh, y la escuela no es un lugar para que los chicos ni los adultos hagan terapia, ni la familia tampoco, sino que las emociones se expresen mediatizadamente a través del contenido de las disciplinas. Eh, Insisto, con una reflexión sobre la disciplina, no es tan difícil encontrar cómo darle más calidad emocional a la enseñanza. Eh, un tercer punto es en qué medida los docentes estamos capacitados para escuchar esas emociones que están expresadas de esta manera simbólica, mediatizada, a través de los contenidos de las disciplinas, ¿no? Esto implica un trabajo de interpretación, eh, pero fundamentalmente es muy importante
y esto cuando se asume funciona bien, que para escuchar las emociones no hay que calificarlas, ¿no? Es decir, eh, hablo mucho de las emociones por el clima escolar, como vos sabés muy bien, es eso, es una percepción emocional del contexto social, ¿no? Entonces, lo emocional acá juega mucho en el clima escolar, es como el eje, ¿no? Entonces, el axioma sería no hay emociones malas, ¿no? Entonces, para la escucha es como un presupuesto, ¿eh? De no hay emociones malas, solo hay decisiones negativas, ¿eh? Entonces, si a través de la escucha de la emoción se enseña a los chicos a no temer sus emociones, otra cosa es que habrá que tramitarlas, habrá que elaborarlas, habrá que expresarlas de manera adecuada, pero en principio no tener que distanciarse, negar, alojar en algún lugar oscuro las propias emociones. Acá diría entonces que toda evaluación es una posibilidad de escucha del clima escolar, es decir, de lo que se está expresando emocionalmente en lo que uno está evaluando, ¿eh? No para evaluar las emociones, sino para entender la evaluación como una instancia de escucha también de este clima de aula. Bueno, todo esto si querés podemos volver. Y finalmente, otro eje del clima escolar es el reconocimiento, es decir, se reconoce primero la existencia del otro, que está ahí, la presencia o la ausencia. Me acuerdo de un trabajo, un proyecto que se hizo también en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos como equipo de evaluación, que era introducir el arte en la escuela. En general, todo lo que digo es sobre el secundario, pero este se aplicaba también en el primario. Un pibe sería de séptimo grado, sintió que lo ayudaba mucho lo que se hacía a través de instrumentos, también la plástica, las pinturas, se ayudaba mucho a expresarse a los chicos. Entonces se le preguntó qué era lo que más le había gustado del proyecto y el pibe dijo con una lucidez tremenda, ahora veo que me ven, ahora veo que me ven, ¿no? Entonces, esto es el reconocimiento para el clima escolar, es muy importante que los chicos capten que el docente los registra, ¿eh? Después también que el docente legitima sus diferencias como personas, o incluso también como opiniones, como cuestionamientos. Esto con los adolescentes es muy importante. Y reconocimiento también es el señalamiento del error, ¿eh? La simulación de la evaluación, la simulación de los aprendizajes, pretender que se aprendió cuando no se aprendió. Los chicos tienen una lucidez enorme y ya decía yo antes que les impactan muy negativamente esas simulaciones de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, cuando se les señala el error, tanto en los aprendizajes como en las conductas, esto es una manera de reconocerlos, de tomarlos en serio, de respetarlos, diría yo, ¿no? Y es muy importante, ayuda un montón, según mi experiencia, aquellos docentes que son capaces de mostrar lo positivo, las fortalezas, el potencial. Una directora de una escuela donde hicimos este programa de aplicación del arte en la escuela para mejorar y el clima escolar y los vínculos. Eh, la directora que hizo una transformación tremenda en la escuela, porque una escuela que era tan conflictiva que estábamos en junio y no habían podido empezar las clases. Y había tantas peleas, los docentes habían bajado era un clima de tensión enorme. Bueno, se fue trabajando a poco y entrevistando a la directora me dijo una frase que me quedó, ella jugó un rol muy importante. Dijo que yo me acerco a cada uno de los chicos y las chicas pensando que cada uno es portador de un tesoro, ¿no? Una cosa muy sencilla que puede parecer medio trivial, pero en el contexto que esta señora pudiera acercarse a todos esos chicos tan,
tan lastimados, tan difíciles de integrar en la escuela, esperando encontrar un tesoro, claro, eso tiene una fuerza enorme, ¿no? Eso, Paula. Recién en este ejemplo me parece que es bien contundente y bien ilustrativo de lo que venís exponiendo. Hablabas de la figura del directivo Ujú. y creo que todos fácilmente estaríamos de acuerdo si dijéramos que detrás Claro. de una, de una buena institución, una institución, digamos, potente, sólida, que se sabe amoldar a los cambios, siempre hay por detrás un equipo de gestión, digamos, fuerte también. Totalmente. Entonces, bueno, tenemos muchos directivos en el posgrado y sienten a veces esta, esta especie como de imposibilidad, ¿no? De acompañar estas cuestiones de lo emocional, de las habilidades socioemocionales, de, digamos, de, como de efectivamente llevar adelante prácticas concretas porque ya están alejados en cierto modo del aula, ¿no? Ya se han ido del Claro. aula y están en otro rol. Pero bueno, Ujú. está claro que su accionar es fundamental, entonces la pregunta sería, bueno, ¿de qué manera ellos pueden promover desde su Ujú. cargo como gestores la atención a la cuestión emocional y de la convivencia, ¿no? Desde la gestión, ¿cómo podría suceder eso? Sí, nuestro trabajo nos llevó a un contacto directo con los directivos porque se los convocaba a todos los directores de todas las escuelas secundarias, de gestión estatal y de gestión privada, a una jornada en 3 puntos de encuentro en cada provincia, a una jornada larga, mañana y tarde, para trabajar esto y los proyectos de reforma de las normas, pero apuntando mucho a la reflexión y al diálogo con ellos. Entonces estoy de acuerdo totalmente que es un punto clave, estratégico, ¿no? El rol del directivo. A ver, para señalar también algunas cosas, me parece que para mejorar los climas, el directivo tiene una tarea encomendada que es trabajar con ayudar a elaborar las emociones de sus docentes. El trabajo de los directivos es cómo están emocionalmente sus docentes, eh, que muchas veces la pasan mal o tal vez no, también tienen momentos de alegría y satisfacción con los logros. Por supuesto que son las emociones que comporta el enseñar. Nuevamente no se trata de hacer terapia, sino las emociones que comporta el enseñar. El enojo, el desánimo, también el entusiasmo, el intercambio de afecto con sus estudiantes y también el tejer un vínculo cooperativo entre los docentes, que esto también tiene un fuerte impacto en los vínculos en la escuela. Los docentes están trabajando con lo difícil que es esto, ¿no? Pero bueno, si hace un esfuerzo para que trabajen en equipo, sobre todo en secundaria, está difícil, pero esto va a mejorar no solo los vínculos entre los docentes, sino que también la de los docentes con sus estudiantes. Y como yo había dicho al principio, es clave que el directivo apoye las iniciativas innovadoras, estoy pensando en enseñanza y aprendizaje, ¿no? Mm. Eh, Porque la tentación burocrática que comporta la cultura escolar, como vos sabés bien o mejor que yo, eso deteriora el clima, ¿eh? Ese tiempo cíclico que tiene la escuela, esa constante curricular, eh, eso tiende a ser una cosa burocrática y eso va a deteriorar los vínculos. Me parece que también podríamos pensar que algo que yo vengo mencionando, el directivo hace un aporte sustancial cuando sostiene las normas de convivencia, que es algo que solo él puede hacer, ¿no? Este, por supuesto también los docentes, pero sostener la vigencia de las normas en tanto reglas prescriptivas, es decir, una norma es una norma, no si es una reflexión o un consejo,
perdón, sino si prescribe, está poniendo un límite no optativo y el que transgrede ese límite recibe una sanción. Sostener esto es algo difícil, pero sería bueno que los directivos entendieran que este trabajo tan ingrato muchas veces aporta enormemente al clima de la escuela y a mejorar los vínculos, ¿no? Ujú, ujú. Por supuesto que también hay que ayudar a los docentes y a los chicos, el directivo lo puede hacer, sobre todo en casos graves, digamos, a transitar la dimensión emocional que hay en esto de la transgresión y de la sanción. Así que aquí hay como un rol de sostén del directivo con respecto a sus docentes para este encuadre sobre las, sostener el encuadre, porque no se trata solamente de recuperar el control de la escuela o poner orden en la escuela. No, no. eh, los límites de las normas son límites de identidad, son como el contorno de un rostro. Si no hay límites en una escuela, el rostro no tiene contorno, se difumina y caemos en ese vacío de sentido que ya dijimos que era muy negativo, ¿no? Sí, sí. Después otra, no sé si querés preguntar algo, pero No, 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 sí, 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 sí. me parece que otra cosa que también pueden hacer son los proyectos institucionales que apuntan a mejorar la convivencia escolar. Mm, Y acá cuento un poquito más de ese proyecto de los acuerdos de convivencia, sí. que sería también para ver más con más tiempo, pero eh, es tomar las normas de convivencia un día en una jornada Mm, sin suspensión de clase, que esto si no es muy complicado, donde tanto los docentes como los estudiantes reflexionan a partir del texto de las normas. No es que es mm. recordar cuáles son las normas, sino es reflexionar, es decir, someter la discusión, cuáles son los argumentos que sostienen a las normas, porque este debate y argumentación apunta a la autonomía. Es decir, cuando el chico pudo debatir, discutir, cuando los docentes mismos someten a debate y a discusión, lo que estamos promoviendo es un convencimiento, es decir, una autonomía a la hora de sostener, que no se trata que se estén, los chicos estén siempre observados y controlados, sino que si lo han reflexionado tienen la posibilidad de encontrarle sentido a esas normas y ser más autónomos. Ninguna cosa es milagrosa ni mágica, pero son cosas que ayudan. Eh, y por último, me parece que el directivo sería bueno, sería muy importante que resaltara el rol de los preceptores, los tutores, los coordinadores de curso, sobre todo en la escuela secundaria, en que es difícil que la dedicación horaria de los docentes sea muy amplia. Creo que en esto se ha progresado, pero es todo un desafío este trabajo por disciplinas que tiene la escuela secundaria. El rol del que está todo el día en la escuela, como el preceptor o el tutor, es muy importante para ellos son los que conocen, pueden conocer más a los chicos, por lo menos en ciertos aspectos, los que lo ven en, digamos, los espacios espontáneos de la escuela, como pueden ser los recreos o los pasajes de una hora a otra. Eh, todo el trabajo de todo lo que ellos pueden hacer para las cosas que hemos ido mencionando, creo que es un rol clave que está para sostener también a los docentes y también a los directivos. Es como un rol mediador y de articulación en la escuela, ¿no? Em, fuiste nombrando a lo largo de tu exposición varios ejemplos, ¿no? De casos de prácticas concretas. Em, bueno, no sé si querés comentar alguna más o quizás hacer como una reflexión más a modo general de qué tienen en común esas experiencias efectivas que vos pudiste observar, si tienen algún rasgo en común o quizás decir, bueno, a ver, los directivos que ahora están frente a este desafío, ¿cuál sería el primer escalón? Digamos, ¿cuál el primer paso a dar? Mm, Eh, esa es la última de las preguntas que queremos ok, hacerte. bien, bien.
Eh, prácticas documentadas no te puedo dar porque, bueno, en primer lugar, al ser un proyecto de tanto alcance, eh, era imposible volver a documentar las prácticas, o por lo menos no teníamos ni los recursos, a lo mejor, ni, no sé, recursos económicos o de capacidad para hacerlo simultáneamente con el empuje del proyecto. Pero sí puedo ofrecer algunas herramientas muy sencillas, que eran invariablemente bien recibidas por esa masa de docentes con la que trabajaban, tan linda, ¿no? Sí, aprendimos un montón de todos ellos. Y había algunas cosas que siempre las recibían bien. Si querés te menciono algunas, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Eh, una es, ¿qué puedo Mm. hacer cuando alguien me acerca, estudiantes, familias, de manera agresiva y hasta violenta, Mm. cosa que hemos visto casos tremendos, ¿no? Que Sí. salen en los periódicos? Ujú. Bueno, nosotros decíamos que era muy importante que esta persona que llega en esa disposición, sin abrir juicios por qué, reciba el mensaje de que está siendo escuchada. Ajá. Eso calma mucho el vínculo, ¿no? No es mágico, pero tiene mucha potencia. Y en esto recomendamos el uso del parafraseo, es decir, el chequear con el otro si lo hemos escuchado bien, ¿no? Después de que nos han dicho cosas a lo mejor difíciles de escuchar, este, Claro. poner en blanco, a ver, si usted lo que me quiere decir es esto, yo lo entendí bien. Sí. Mm. Y en lugar de usarlo solo como una mediación para después contestar, replicar, defendernos, no, solamente volver a hacer preguntas. Bueno, pero usted me dice esto, ¿por qué está mal? Los chicos, esto se repitió, ¿y usted qué piensa? Y a lo mejor termina la conversación sin hacer ninguna promesa ni compromiso, sino, bueno, hemos dialogado y realmente uno puede enriquecerse mucho, pero sobre todo llevar al diálogo a una posibilidad de escucha mutua, ¿no? Eh, bueno, eso les parecía que servía a la gente, ¿no? Otra cosa que utilizamos mucho como recurso y que también ellos se lo apropiaban, es en estos casos en estos problemas, hay una tentación de desubicarse. Es muy fácil Mm. desubicarse porque, claro, porque hay un límite muy fino entre lo educativo y lo psicológico, terapéutico, entre lo privado y lo público también hay un delicado límite. La escuela es un espacio público, ¿eh? Por tanto no tendría que ser un lugar donde los chicos tienen que contar sus problemáticas personales. Si se da, por supuesto que hay que recibirlos y escucharlos, pero bueno, lo que sucede es que es difícil encontrar este límite de lo que nos incumbe y que es pertinente. Entonces nosotros mostrábamos un esquema con dos círculos que se interceptaban entre sí y decíamos, bueno, un círculo es la zona de preocupación, otro círculo que intercepta este es la zona de incumbencia. Claro. Es decir, la pregunta es, todo esto nos preocupa, pero de todo esto, ¿qué es lo que nos incumbe? Es decir, que es pertinente como escuela, pero además donde somos más potentes, donde tenemos más recursos, donde sabemos más, ¿no? Entonces, esto no se hace de una vez para siempre, sino que es una pregunta que se reitera ante cada situación, ¿no? Ujú. Tratando de evitar el riesgo de que dispersándose por la zona de preocupación, que puede ser el problema social, problemas familiares, la salud mental de los actores, nos distraemos
de lo que nos compete como docentes, como directivos, como formadores, en esas 5 horas que los chicos están con nosotros, ¿no? Eh, entonces, no es para sacarse los temas, al contrario, no es para sacarse los temas como que hay temas que no nos importan, no, sino que ese tema que nos importa, ¿dónde podemos aportar nosotros? ¿No? Y nos preocupa, nos importa, y por suerte, porque no somos insensibles, lo podemos captar, pero después te voy a dar el paso de dónde podemos operar con potencia, ¿no? Y lo último es cuando hay chicos muy conflictivos, cuesta tanto meter lo que reiteran la transgresión, y la escuela se puede sentir muy impotente. Bueno, a lo mejor los problemas de base son muy graves o importantes. Hay un recurso que puede ayudar, nada es mágico, pero que hemos visto que funciona, es el cambio de rol, ¿no? Porque el problema, como los docentes lo saben bien, entonces ha sido muy conversado muchas veces, es la estigmatización del pibe problemático que queda clasificado Ujú. en la escuela y que no sale de ese rol, ¿no? Y él mismo se llega a ver como pibe problemático y refuerza el rol con su comportamiento. Bueno, encontrarle algún rol alternativo, ofrecerle cumplir otro rol. Nosotros poníamos como ejemplo arbitrar un partido de fútbol de pibes más Mm, chicos, de quinto de primer año, eh, hacerse cargo de el control del final de la biblioteca, si se devuelven los libros, no se devuelven los libros. Eh, Hay muchas pequeñas cosas donde lo que se hace es confiar en ese chico, en lugar de desconfiar, que es lo que lleva al estigma, darle una responsabilidad, por supuesto, adecuada, pero que lo ponga en otro rol, ¿eh? sí. Rol de cierta responsabilidad sobre la escuela, puede ser cuidado de cosas materiales, en fin, hay posibilidades para... Y el chico puede sentir entonces que no lo están viendo siempre desde ese lugar y además los demás también lo ven colocado en otro lugar, puede sorprender, pero puede ser un impacto positivo, ¿no? Bueno, ese es otro posible recurso. La verdad que te quiero agradecer el nombre de todos los que están escuchando, porque por lo menos yo me estoy enriqueciendo un montón de esta conversación. Los ejemplos que estás dando están buenísimos y estoy segura de que así lo perciben los que van a poder tomar tus aportes, ¿no? En este podcast. Así que, bueno, Fernando, en nombre de todas las tutoras del posgrado de currículum y prácticas, quiero agradecerte tu tiempo, tu generosidad en compartirnos todos tus hallazgos, tus reflexiones, que dan cuenta de un trabajo enorme por un montón de años. Así que, bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. Al contrario, Paula, ha sido un placer, gracias por la escucha y darme la posibilidad de expresarme. Y nada, que vayan todas las cosas bien para adelante. Gracias. Un abrazo. En la conversación anterior pudimos explorar algunos de los modos posibles de abordaje de la cuestión desde la gestión educativa. Ahora queremos ir a un nivel más puntual, al nivel del aula, y por eso invitamos a Gabriela Colasi. Gabriela es una docente, investigadora y psicopedagoga uruguaya que ha cursado la diplomatura en currículum y que hoy nos va a compartir lo que fuera su trabajo final, en el cual ella planteó una innovación situada en una escuela media de Uruguay para atender a los nuevos desafíos de la convivencia escolar. Amparo Tirado la entrevistó y ahora compartimos con ustedes la conversación. Las escuchamos. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en nuestro podcast. En primer lugar, quería pedirte que te presentes y que le cuentes a nuestros oyentes de dónde sos, qué formación de base tenés y cómo te acercaste a esta problemática de la convivencia escolar y de lo vincular.
Bueno, gracias por invitarme también a charlar de esto. Soy Gabriela, soy de Montevideo, Uruguay, y bueno, un poco, yo siempre cuento que bueno, soy docente de inglés y fue algo que arrancó ahí, pero en realidad me quedaba como una cosquillita dentro de que quería seguir aprendiendo cosas de la educación, como que sentía baches en mi formación, entonces estudié psicopedagogía. em, y en algo esto que digo de los baches, siento que siempre tuve algunas preguntas que eran como preguntas más grandes de la educación, como bueno, que no solamente las cuestiones concretitas de los contenidos en el aula, que también, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo armamos estos contenidos? O bueno, ¿qué otras cosas más pasan en la educación que no estamos atendiendo? O bueno, ¿cómo podemos sí atenderlas? Em, y ahí para mi trabajo final de grado me contacté con un grupo de investigación que trabajaba ahí en la universidad donde me formé, que se llama PICA, em, que es un grupo que está compuesto por Cindy Mels, Diego Cuevas Santa y Leticia Lagoa, ahí para traerlos, nombrarlos, que bueno, que lo que investigaban en convivencia. Convivencia adolescente, convivencia en instituciones educativas, problematizándolo. Yo me sumo como a una partecita de su primer gran bloque, el primer gran bloque de Pica, em, en donde, bueno, me empiezo como a empapar de esta temática de convivencias, también de habilidades socioemocionales. em, y bueno, y ahí o sea, nada, mi trabajo final de grado tuvo que ver con una revisión bibliográfica de estas temáticas y buenas prácticas en el mundo, para llevar también la información a Pica y ver qué se hacía acá. Y después me sumo al equipo ya después recibida, donde estaban armando una formación para docentes, una formación gratuita, abierta para todos los docentes del país, em, que la verdad que estuvo buenísima. Fueron como casi 100 docentes se sumaron a esta formación, que imagínate que a nivel escala Uruguay, ¿no? Em, Eso ya Es un es un montón. montón. Sí, Em, y bueno, hicimos una formación ahí de unos meses para que los docentes tuvieran contacto con estas temáticas, problematizaran estas temáticas, porque esto que, bueno, hablábamos un poquito antes de abrir la discusión acá, pero bueno, esta cosa de que no quede el conocimiento solo en los expertos y cómo pasa eso después también a las aulas, ¿no? Y una de las cosas que siempre dijimos nosotros es que no tiene tanto sentido que vayamos nosotros a aplicar un taller de algo, sino que es mucho más interesante que los docentes tengan esas habilidades y que las trabajen día a día, ¿no? La convivencia es, o sea, nos afecta un montón y bueno, y no es algo parte, vinculándolo también con cosas de la diplomatura. Es parte mucho del currículum real, ¿no? De lo que pasa diariamente, pero bueno, pero no hay mucha cosa prescrita de esto. O bueno, recién están habiendo como algunas cosas, algunas líneas para trabajar estos temas. Y sin embargo, es lo que o sea, nos hace a la vida, ¿no? A la vida de todos y todas. Entonces, ¿por qué no lo enseñamos? totalmente. Em, bueno, y ahí después también, en el medio de esto y de mi trabajo más aplicado, llegó a la diplomatura, que para mí fue hermoso, la verdad, seguir aprendiendo y respondiendo a esto, las preguntas más grandes de la educación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, actualmente esto de la convivencia escolar que comentás es un tema también para varios de los colegas que siguen cursando la diplomatura. Y queremos preguntarte por tu trabajo final, particularmente que abordó esta cuestión que nos pareció bastante innovadora. Y bueno, sí, después conversamos, pero en primer lugar contarle a todos en qué consistía ese trabajo.
Sí, buenísimo. Bueno, llegué a la diplomatura con con esta pasión por la convivencia ya como muy puesta, con bastante trabajo ya recorrido ahí. Em, y con un trabajo nuevo que era también a nivel nacional, un programa que, bueno, que funcionó de hecho solamente un año, pero era para trabajar habilidades socioemocionales y convivencia. Entonces, en escuelas técnicas sobre todo y liceos también públicos de acá, de Uruguay. Y bueno, y ahí llegué con con este doble, bueno, con esta trayectoria y apliqué ahí, mi trabajo final fue en el marco de este programa, donde yo trabajaba en una escuela técnica de, bueno, de contexto bastante vulnerado, digamos, quintiles uno y 2, una escuela técnica muy grande, explotada según la psicóloga de la institución, donde se habían, mismo los estudiantes vandalizaban la institución, Mm, ¿no? Hay como situaciones bastante complejas y obviamente ni hablar de las situaciones de los gurises. Em, bueno, y entonces llego ahí como medio como experta también a esta institución. Y en realidad a mí lo que me interesaba mucho, claramente, era trabajar con los docentes y poder como una sensación, la idea de que ellos se sientan capaces de abordar estas temáticas, porque eso es una de las cosas que vimos muy fuerte, es que en realidad ellos no se sienten capaces, porque me falta formación, porque diversas cosas, porque obviamente hay mucha cosa de lo situado y de lo que surge en cada situación, en cada momento, en cada contexto, que es completamente nuevo, ¿no? Em, entonces, bueno, como esta sensación de poder trabajar en esta sensación de los docentes de que se sientan capaces de trabajar con esto. Y ahí lo armé como un plan en tres grandes etapas. La primera etapa es la llegada, ¿no? La llegada al centro, el conocer el centro, para esto, para que pueda hacer un abordaje realmente situado. Escuchar a los docentes. Para mí fue muy importante escuchar a los docentes, a los adscriptos y a, bueno, a las personas, como todo el equipo docente y no docente del centro, para ver qué necesitan, qué quieren, para qué están, mm, ¿no? Y la segunda etapa fueron las rondas docentes, que ese es el nombre de mi trabajo final, de la diplomatura, en los que realmente armábamos una ronda en las coordinaciones docentes quincenales y que traíamos temáticas en particular de las que a ellos les interesaban y bueno, y un poco de las que yo trabajaba junto con un compañero en ese momento, también como que creíamos que eran las más interesantes para seguir trabajando ahí. Y mucho de romper algunas creencias, de armar otras nuevas y de, bueno, de crear en conjunto como un marco común también, unas ideas comunes de cómo nos paramos y qué queremos. Y bueno, y la última etapa fue más una etapa como más de co-creación de algunas herramientas. Em, Ahí se armaron algunos talleres, se armaron algunos pequeños proyectitos para trabajar en algunos grupos, siempre participación voluntaria, igual para mí era muy importante eso, em, porque bueno, mi trabajo se basa mucho, o sea, como que el gran desafío creo que es cómo se aborda la convivencia en clave democrática, ¿no? Como pensando que fortalecer la convivencia es fortalecer la democracia, em, pero también considerando las realidades docentes, ¿no? Entonces en esta como tríada bueno, de variables que yo quería contemplar. Eh, para mí fue muy importante también contactar bueno, con la bibliografía de Novoa, em, y los docentes deslegitimados, y a la vez
como bueno, que son activadores de mestizajes, ¿no? Como esta cosa de que es en la escuela, en la institución educativa donde se cruzan todas estas fronteras y bueno, ¿y qué hacemos con ellas? ¿No? Mm, Entonces, o sea, yo sentía que habían conceptos que calzaron muy bien también con todo el marco de convivencia. muy bien. Eh, bueno, así que ese fue un poco mi trabajo final. A nosotras nos ha interesado particularmente tu trabajo porque creo que lo novedoso que nos trae, y bueno, que ahora lo pudiste contar muy bien, es un poco no hacer tanto el foco en el problema de los sujetos de los alumnos, ¿no? El problema de los estudiantes. Muchas veces, no solo en temáticas de convivencia o de lo vincular, sino también a veces incluso desde el aprendizaje, es como se sitúa el problema en los alumnos y bueno, se trata como de abordar directamente focalizado ahí. Creo que asumir la responsabilidad docente que tiene que ver con eso y primero instrumentarse, ¿no? Prepararse, sentirse preparado para intervenir y, y tomar o crear algunos dispositivos o herramientas en conjunto, reflexionar por ese lado, creo que tomar ese abordaje lo convierte en un problema curricular y bueno, y es de lo que nosotros más destacábamos de esta experiencia y que nos parecía muy importante que la puedas compartir y que más personas la puedan escuchar. Y escuchándote, me quedo como quizás última pregunta para hacerte, que me gustaría si tenés pensado alguna clave, algún mensaje que le puedas transmitir a otro docente que nos esté escuchando, que le interesó la idea de las rondas, pero que no estuvo, no pudo participar, o bueno, o algunas otras reflexiones que hayas tenido por fuera de eso, pero para algún docente que está teniendo problemas vinculares en la escuela, que lo quiere tomar desde otro lado, que quiere ver qué puede hacer y ponerse manos a la obra, si tenés ahí alguna reflexión para compartir. Sí, hermoso, sí. Algunas cositas tengo acá en la vuelta para compartir. Em, Primero que nada, hay una cosa muy importante es qué pensamos de los conflictos, ¿no? Como podemos pensar que los conflictos son de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Em, Históricamente se ha pensado así, ¿no? Eso lo traigo de Viscardi, que es una referente acá a nivel nacional de convivencia. Históricamente se ha pensado así, pero en realidad tiene mucho más que ver con las relaciones de poder, eh, con las normas impuestas. Como que es, eh, es mucho más complejo, ¿no? Como sacarle el foco a que está en ellos el conflicto y poder complejizarlo un poco más, como más, verlo más de una forma más ecológica, ¿no? Y el centro como una parte de esta ecología. Em, Eso para mí me parece clave. Cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos de convivir, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de diferencias, estamos hablando de muchas cosas, de lazos sociales. Esto es un poco también el marco de Pica. Em, y entonces, en realidad, evidentemente, también estamos hablando de conflictos. Cuando no hablamos de convivir, vamos a hablar de conflictos. Es inherente. Entonces, ¿qué hacemos con esos conflictos? Esa es como una gran pregunta, pero para mí ya ahí como que cambiamos un poco la mirada, ¿no? Cambiamos un poco la mirada. Eso es de lo más importante, creo. Completamente. Em, y ahí algunas claves que traigo es fomentar la participación. Para mí, la participación es una de las herramientas más potentes que podemos llegar a tener. Y la participación que no es solamente levantan la mano en clase los chicos y las chicas, ¿no? Sino que es en qué medida son capaces o le permitimos a los chicos y a las chicas de em, tomar parte de las decisiones en el aula, en la institución, desde las normas a las que adherimos, ¿no? Como, bueno, qué tipo de acuerdos vamos a generar al principio de año o cómo se van a resolver los problemas. Capaz que los chicos y las chicas también pueden
traer su propia voz, ver qué hacemos, cómo les parece a ellos, a ellas, ¿no? Para mí ahí la participación es clave, ¿no? Entonces, como empezar a darles más voz, a que tengan otro lugar, que tengan otra implicancia. Y eso va, obviamente, muy de la mano de el sentido de comunidad. Montero es la que trae este concepto. Em, bueno, y eso, ¿qué instituciones queremos generar, ¿no? ¿Queremos generar instituciones vacías o queremos generar instituciones vivas, llenas de contenido, llenas de chicos, de chicas, ¿no? Como y de sus cosas. Entonces, y un poco también ahí como la cultura popular trabajábamos en En el diploma. la diplomatura, como muy interesante. ¿Y cuál es su cultura? ¿Cuál es la cultura de los chicos? ¿Cómo la vamos a traer? Y cómo generamos también este sentido de comunidad, como decir, tipo, somos en esta institución, somos de esta institución, soy parte de esta institución. Yo solamente vengo a estudiar y Sí, buscar pasar. hacer una afiliación. Sí, real, real, eso. Así que bueno, para mí hay mucho de esto. Y bueno, ¿qué herramientas tengo yo en mi aula? ¿Qué herramientas tengo yo como en el rol que tenga en la institución educativa para favorecer, como para fomentar este sentido de comunidad? ¿Qué sí podemos hacer con los chicos y las chicas, ¿no? Con ellos. Em, bueno, y para mí hay otro clave también, es que es como trascender un poco el discurso de víctimas y victimarios. Ujú. Hay algunos marcos que se centran mucho en eso y cómo podemos entender también que esos son chicos, son chicas. Y el contexto es mucho más complejo, ¿no? Y que todos tienen una voz y todos tienen algo para decir y que en realidad es un conflicto y tenemos que atender el conflicto, ¿no? Bueno, ahí traje Muy bien, algunas líneas. muy bien, muchas Pero gracias. bueno, también recomiendo mucho a quien esté como realmente interesado en esta temática que se meta en la página de Pica Uruguay, que hay un libro disponible gratuito donde hay muchos talleres y muchas cosas del marco que también pueden llegar a bichar por ahí, que es abierto para que todos puedan acceder. Muy bien, material. Muchas gracias. Sí, algún material ahí. Sí, no, muchas gracias. La verdad es que también sabemos que, por eso quizás elegía la palabra claves o algunas ideas o algunas reflexiones, son cuestiones que siempre van a ser muy relativas a cada contexto y que cada vez que se nos presenten van a ser distintas. Entonces, a priori, lo primero que podemos hacer y quizás a veces lo único que podemos hacer para prepararnos es tener una mirada distinta, ¿no? Y bueno, y después se construirá en cada contexto alguna respuesta a cada conflicto en la medida que sea necesario, cada problema vincular, pero ya de por sí hacer este movimiento, buscar pensar en términos de lugar practicado, ¿no? Que hoy decías como que el espacio sea vivo y habitado por los chicos. Yo pensaba en ese concepto de las clases, que las instituciones se conviertan en lugares practicados por los chicos y donde puedan filiarse un poco más y se sientan más parte, más en un sentido de comunidad. Es una clave muy, muy interesante. Te agradecemos mucho que podamos Mm. sumar esto a aquellos docentes que a veces se sienten como desorientados, ¿no? Muchas veces nos sentimos en no saber qué hacer o no tener con quién conversarlo o no tener algún aliado que piense algo parecido a lo que yo estoy pensando. Entonces esperamos que a través del podcast, incluso si se quieren poner en contacto con la red que ustedes manejan, puedan encontrar otras voces con las que pensar. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Esto fue Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Si disfrutaste de esta conversación y querés volver por más, podés suscribirte para estar al tanto de novedades. Compartinos con colegas y amigos. Hacé correr la voz.